crecer. Una cosa que hoy lo encontré, los efectos en la fisiología del ruido. Y es una cosa muy interesante, bueno, que el ruido afecta, provoca un estado de estrés que afecta fisiológicamente, ¿no? Todo el organismo se pone en estado de alerta. Pero que además la importancia del silencio como contrapartida del sonido, ¿no? Que hace que lo que sea un ruido se transforme por ahí en un sonido y en música, ¿no? De los espacios vacíos en la música, los silencios. Y entonces el estímulo, esa modificación de un estado de sonido alto y el descanso al sonido, provocaba un relax mayor que el silencio permanente. La alternancia. Exacto. Sí. Bueno, eso se estudió hasta rítmicamente, con pulsaciones, con todos los efectos fisiológicos. Y bueno, y eso es los pulsos, ¿no? Como que lo real, la vida tiene pulsos, y nosotros nos desconectamos de eso, no lo respetamos. A eso vuelve, por ejemplo, el taoísmo o el zen, que es el budismo, cuando se fusiona en China con el taoísmo, se impregna de lo experiencial del taoísmo y se transforma en budismo zen en Japón, ¿no? Y tiene esa síntesis de la pintura, por ejemplo, esa pintura que nos impacta tanto, no sabemos por qué, ¿no? Pero vieron esos bambúes tan clásicos y que son porciones de caña y los nudos son espacios vacíos donde se ve el fondo y las hojitas sueltas y uno compone el resto. Eso propicia un estado que es como el de la música, ¿no? Es el equivalente en lo visual como en lo auditivo. Eso de imagen, vacío, sonido, silencio. Eso establece un ritmo donde además uno completa lo que falta, no viene todo, no. Estamos perdidos. La caligrafía es toda una práctica también regida por el pulso, la caligrafía. Claro. Porque son todos pulsos, ciclos respiratorios, Sí. con todo el cuerpo. Sí, incluso la caligrafía es como la máxima expresión de eso, donde realmente se establece la idea de lo que se quiere transmitir y después se transmite en un solo trazo. Y por eso en Tai Chi es tan interesante un libro de Chulian Huang, que es la esencia del Tai Chi, un libro de los 80, no, del 73, 74, viejo. Y habla con Alan Watts. ¿Lo conocen Alan Watts? Alan Watts es un inglés que muy interesante, muy interesante su transmisión de lo que es el Zen, la filosofía oriental. Y interesante más porque al ser un occidental nos lo traduce, es más fácil que agarrar un oriental directamente, que le cuesta entender nuestros engranajes, ¿no? En cambio él, desde nuestros engranajes, se impregna del oriental y lo transmite. Es alucinante. Y bueno, y en este libro lo escriben los dos y hacen un workshop de una semana en Salem, un lugar en California, en el 73, y trabajan juntos y bueno, y ahí explican, uno lo siente y lo puede empezar a experimentar, que la caligrafía es Tai Chi sobre papel y el Tai Chi es caligrafía en el suelo. Cuando uno hace caligrafía, el pincel y la columna son uno. Si no, no es caligrafía. Nosotros estamos segmentados. ¿No tomo mate? Y hago un silencio. Estamos compartimentados, fragmentados. Entonces, yo escribo y mi mano escribe, a lo sumo el brazo, el resto del cuerpo está desentendido con eso. En la caligrafía, el pincel está paralelo a la columna vertebral, e incluso las mangas, incluso en Tai Chi hay un movimiento que es envolver la manga, el maestro envuelve su manga. Las mangas largas obligaban a sostenerla para no mancharlo con la tinta a la manga. Entonces tomaban la manga y al tener la manga así y con el pincel y la columna paralelos, desde el centro se pinta, ¿no? Entonces ya está la idea y después se escribe. Entonces se escribe desde las vísceras, claro, de lo más profundo. Está todo compenetrado en eso, no está fragmentado, ¿eh? Es todo uno. Y en el Tai Chi, bueno, con el cuerpo estamos expresando y esa continuidad, porque hay una cosa muy interesante en eso de los vacíos en el papel, no significan que no hay nada. No es una nada nihilista, la nada del Zen, del taoísmo.
dimensión. Es una nada, claro, que tiene el germen de todo, la nada más fértil, porque todo es posible. Es la célula madre del universo, ¿no? Todo está en potencia. Entonces, en los momentos que el pincel no toca el papel, sigue y vuelve el papel y sigue. Y en Tai Chi estamos haciendo lo mismo, dibujando en el tiempo, digamos, ¿no? O en el espacio. Una continuidad entre lo que se escribe y lo que queda en silencio. Exactamente, como en la música. Pero ese silencio, ese espacio donde me separo del papel, es lo que le da sentido. Si no, sería una cosa, sería todo el papel borroneado. Y en la música no. Y la caña de bambú es una caña de bambú indiscutiblemente, ¿por qué? Por los espacios vacíos que son los números. Si no, podría ser un junco, podría ser un palo. ¿No? Sintetiza eso, ese pulso, esa respiración, ese inhalar, exhalar, que tiene todo. Importancia de la pausa. Sí, del ritmo, de la pausa, del vacío, del silencio. Y bueno, una cosa que se puso a partir de Herrigel en el Zen del tiro con arco, es uno de los libros más lindos de la aproximación, ese no te lo nombro. El Zen en el tiro, Eugen Herrigel, es un filósofo alemán que creo que a mediados del siglo XX, Herrigel, sí, Herrigel, H es alemán. Sí, te escribo todo. ¿Se puede hablar? Sí. Pasame por ahora. Creo que es Eugen. Igual es muy conocido, el otro no tanto. Eugen Herrigel. Herrigel. Creo que es así, es alemán. El Zen en el arte del tiro con arco o el arte de los arqueros japoneses. Las ediciones durante años, la edición fue el Zen en el arte del tiro con arco. Y es fantástico porque, bueno, como se aproxima uno a esta temática cuando se hace seriamente, no habla de Zen en todo el libro, lo está rodeando permanentemente. Uno no puede ir en busca del silencio, no puede ir en busca del vacío. Pero la definición de Zen, ¿cuál sería? Qué linda pregunta. Bueno, no, Zen, el budismo Zen es el budismo Chan. En el siglo VI llega un maestro chino, un maestro hindú a China y maestro budista. Y en ese momento, bueno, China era budista y el emperador se jactaba de su budismo y había construido un montón de templos. Y llega este bodhisattva, un maestro muy, muy especial. Y claro, todos eran genuflexos frente al emperador. El emperador lo cita por un gran maestro que viene a China para que le dijera lo buen budista que era. Y este le dice que no era nada lo que había hecho. Que eso no era, eso lo que hacía le aseguraba una mejor reencarnación. Había construido muchos templos, todo, pero no era eso. Era otra entrega la que hacía que realmente pudiera llegar a la iluminación y fuera un budista, llegar a la budeidad, ¿no? Y entonces el emperador no lo manda a decapitar, pero lo manda a un templo que queda en la montaña lejos y nadie conocía, un templo que tiene unas pocas décadas, que después, a partir de este muchacho Bodhidharma, se hace famoso, es el templo de Shaolin. Shao es pequeño, Lin es bosque, pequeño bosque. Y era un templo perdido en la montaña, en los inviernos crudísimos, se iba a parar Bodhidharma por impertinente, ¿no? Y bueno, y ahí, entre otras cosas, crea unas formas de Qigong que todavía se enseñan y nosotros las hacemos. Pero ahí se encuentran los monjes muy, muy entregados a la meditación. Pero bueno, les da algunas pautas que como que no estaban bien encarrilados en su práctica de meditación y crea una forma de budismo que es el budismo Chan. Se impregna del taoísmo en China él y genera un budismo que está contaminado de buena manera de taoísmo. Ese budismo Chan, los discípulos de Japón que venían a Shaolin a formarse, cuando llega a Japón, en lo marcial, el Shaolin Chuan es el Shorin Ryu, que es una forma de karate japonesa, ¿no? Y lo que es el budismo Chan es el budismo Zen. Pero el origen es chino a partir de Bodhidharma. Por eso el gran patriarca de los Zen es Bodhidharma. O sea que se ven ahí Japón y China. Sí. Japón abrevó en la fuente china para su idioma, para su filosofía, para sus artes marciales, para todo. Después le da su impronta, pero todo lo toma de China. Y ahí nace el budismo Zen, que es, es un camino, parte de las 4 nobles verdades del budismo, que es que el sufrimiento existe,
que hay una forma, que tiene una causa y que hay una solución a esa causa. Y el cuarto es que hay un óctuple camino, es decir, que es todo un devenir. Claro, Zen significa camino. Camino Es como Tao, sí, pero es todo un camino del despertar a la iluminación, digamos, a salir de la ilusión, de la ignorancia. Lo que propone el budismo es salir de la ignorancia, donde la ignorancia no es no ser culto, no estar cultivado, es la ignorancia de la propia naturaleza. Por eso se dice que hasta el tipo más brillante y más culto puede ser totalmente ignorante de su verdadera naturaleza, ¿no? De lo propio. Claro, de qué es lo que somos, cuál es la naturaleza de la realidad, la naturaleza de la mente, ahí está el gran secreto. Entonces, mientras uno se crea sujeto a un ego, y acá estoy yo y allá está el resto, entonces ahí seguís realimentando la ignorancia y la confusión. A partir de esa confusión no surge el sufrimiento. A partir de esa sensación de que soy algo separado. Bueno, y ahí me imagino todo lo interesante como se cruza con lo terapéutico. Claro. Que ya no es apuntalar un ego, como que apuntalar un ego es una instancia, pero una vez que eso se logró, después hay que seguir evolucionando hasta trascender ese ego, que en definitiva nos deja acorralados en esa ilusión. Claro, sí, tal cual. claro. El cuarto, dijiste, el sufrimiento existe, tiene una causa y una solución, y el cuarto... Es un camino, la solución es un camino, el óctuple bien. camino. Es todo un camino del noble actuar, el noble pensar. Bueno, Freud hablaba de las capas de la cebolla Ajá. en la constitución del yo, ¿no? Como algo se iba armando como las capas de la cebolla y después desandar eso era... Bueno, claro, como que en el momento tiene que formarse una capa. Claro. Bueno, es una cosa que decía Gerardo Abud, el traductor de Dalai Lama, aquí en la casa. En la última charla dijo algo que no había hecho nunca, bueno, yo no lo había registrado. Que esta confusión de yo, el mundo, que después los que cuentan que han llegado a un estado de iluminación o de trascendencia, hablan de desaparece esa división, como que todo es uno. ¿Ya? Y eso tiene que ver con la compasión también, ¿no? La empatía. No hay un sufrimiento de aquel y a mí no me importa, lo que le pasa, me pasa, nos pasa, ¿no? Pero lo que decía Gerardo en la última reunión fue muy fuerte, que eso es como una confusión que va más allá de lo cultural. Yo no lo he escuchado nunca. Como que el bebé, ahí en el momento de que el bebé nace, su mente está en estado natural, ¿no? Y entonces ahí se instala la confusión. Cuando va a tomar la teta, allá está la teta, acá estoy yo con hambre. Ahí empieza la confusión, dice el budismo, ¿no? Cuando si teta y yo somos uno, no hay ese estado de angustia, de demora, de frustración y de satisfacción o rechazo. Ahí viene el gran problema, ¿no? Si no, me gusta, no me gusta, blanco, negro, teta buena, teta mala. Ahora, además de esto que vos decís, está el tratamiento occidental de la cosa y el tratamiento oriental. A ver, eso que fue nuevo. Y la otra vez lo elaborábamos en este espacio. Occidente tiende a percibir la cosa como sujeto y objeto. Sí. Y en Oriente hay algo de eso que se desarma. Sí. Y lo que elaborábamos también es que el sujeto occidental se apoya mucho más en el yo, que en Oriente no pasa eso, es mucho más tú. Para hablar de esto, Lacan dice más que el nosotros. sujeto, claro, tú y tú y tú y tú. El sujeto occidental se apoya sobre el rasgunario, el significante solo, sobre, digamos, un significante que representa al sujeto como que eso lo representa. Y en Oriente, dice, se apoyan sobre un cielo constelado. Como que en vez de haber una cosa que fija a alguien representándose algo, el apoyo es mucho más arma, una constelación, hay un vacío, hay no tiene tanta riqueza. Sí, la metáfora es la del cielo constelado. Entonces, en esto de que vos hablabas hoy del sufrimiento y el yo, me parece que importa en un análisis en el punto en que cuando alguien queda muy fijado al padecimiento que trae, a hacerse representar por algo, es todo un camino, si querés mirar hacia Oriente, digamos, y orientarte por otra cosa, es todo un camino hacer que se suelte de eso y pueda liberarse del sentido ese que lo aplasta.
Sí, sí, y que lo acorraron, ¿no? Claro. Sí, una cosa muy, muy vivencial que me pasó en China, que me llamó la atención, pero es la explicación de esto, ¿no? Que se ven en esas pequeñas cosas también. No hablamos de gente iluminada, pero sí de una presencia egoica menos fuerte. Concretamente, los chinos son muchísimos, obviamente. En dos ciudades, en Beijing y Shanghai, era la población de Argentina. 22 millones en una y 18 en la otra. Entre las dos es la población de Argentina, ciudades. Así que hay chinos por todos lados. Y son muchos en motos, en autos, y no son prolijos para manejar. Y vos sabés que se rozan, se frenan, se tocan bocina. Vos decís, uy, nunca se enoja nadie. La mente reactiva está, no como acá que la mente reactiva está todo el tiempo sí. en un grado de resignación. Son más simpaticotónicos, claro. Somos, pero además ahí yo sentía esto, porque en un momento un auto, me salió una camioneta y se me vino encima, y yo hice así, lo miré, y ahí me di cuenta, nosotros, ¿qué me haces a mí? A mí me tirás el auto, y ellos ese a mí no lo tienen. Y la cantidad de tiempo que ganan, y la cantidad de adrenalina que se ahorran. Viene un auto, ¿viste? Me chocó, si me lastima al hospital, perdamos tiempo a los gritos, pero mucho menos si no me toca. Los tipos se rozan, no es que van desaforados, pero son muchos. Y se mandan del semáforo y vienen motos y bicicletas y se cruzan. Y entonces viene así, frena de golpe y pasa la moto. No lo mira siquiera, no chocó, sigue. Pero es muy fuerte eso, nosotros nos es imposible. Y ellos son todos, chicos, grandes. Naturalmente nadie se queda así a pelearse. Y porque tanto yo también arma esa agresividad imaginaria con el otro. Es la importancia personal. A mí, yo me acuerdo que mi viejo siempre decía, justo a mí me pasa esto. Viste, yo con mi lógica de 6 años le decía, pero ¿por qué justo? ¿Qué diferencia entre vos y...? No se lo dije más. La verdad que se lo dije, después no lo repetí nunca más. Pero es una cosa natural, ¿no? Pero eso está muy impregnado en nuestra cultura. Justo a mí. ¿Quién sos vos diferente a todo el resto? Bueno, eso allá no hay. Casi te choca. ¿Y te tocó, te lastimó? No. ¿Qué es lo que se hiere? Tu orgullo, tu ego, ¿no? O sea que está metido. Culturalmente está. El yo se constituye de manera más altruista y más amplia. El ego en Occidente se constituye más de la pertenencia, de lo personal, más encendido, más hacia adentro. El otro es como un yo, pero expandido y funcional. De hecho, tanto en la India como en cosas hay más actitud de servicio. Es un ego puesto más hacia el otro, hacia nosotros, hacia ese tú y yo. Como porque la incisión fundamental de la mente humana funciona también en Oriente. No es que tienen esa incisión, el afuera y el adentro. Lo que pasa es que comprendieron trabajar para ir hacia adentro y romper con eso. Pero a mí lo que me hace pregunta es, yendo digamos a lo actual, la tasa de suicidio más alta está en Japón, en los que tienen este síndrome de los hikikomori que se cierran. Pero tiene que ver con los procesos de... Una cosa habría que por separar lo que es la cultura milenaria del conocimiento ancestral de lo que está pasando, ahí vamos con el capitalismo, que se ha infiltrado tanto en la India como en Japón o en China, que lleva a esa cosa de éxito de está. Habría que ver qué personas son. Yo hablé de China, Yo hablé de China porque esa cuestión del suicidio en Japón es muy fuerte y viene de los samuráis, viene de antes. Y eso ya es para charlarlo, ¿viste? Y por eso el nazismo tan rápido pudo inspirarlo, ¿no? Porque toda esa cosa de la muerte, ¿no? De relación a la muerte, decir que es otra. Sí, muy tanático, muy además de auto, ¿viste? Inmolarse. Después vinieron los kamikazes, antes eran los samuráis, pero ahí tuvo una... Es cierto, claro, como la misma lógica en relación a la muerte y la posición de eso. Y la entrega y el honor de la muerte, eso los chinos no lo tienen. Eso es de Japón. Pues son cosas distintas, de Japón tiene su impronta. Yo además no estuve en Japón, pero esto cambio China. En los bosques, en las montañas, hay carteles por todas partes, por favor. Hay un famoso bosque. ¿En serio? No me digas. Wow. Acá no. Hay un famoso bosque allá. Claro, suicidios y dice dónde, una flecha, y te lleva a un lugar, un acantilado. Terrible. Bueno, eso en China no. En China además hay una... Pero también creo que tiene que ver con esta cosa de lo egoico y no otra forma de configurar su yo. Un yo más flexible y más compenetrado con los otros yoes, ¿no? Son muy vehementes para hablar, como latinos. Yo no me lo esperaba eso. El japonés, viste, que es más rígido, es una cosa más militarista, ¿no? En China no, y son como latinos, hablan a los gritos.
pero no se enoja. O sea, uno parece que estuviera enojado. Yo me acuerdo que estaba frente a un mostrador, tardaba en atender, y había 2 cajeras, ¿no? Con sus computadoras. Parecía que yo digo, en algún momento se levanta uno y le parte el teclado en la frente al otro, porque cada vez hablaban más fuerte, y yo entendía un poco que decían, no, y se miraban fijo, y de repente, juá, se matan de risa las dos, ¿no? Entonces se pueden gritar, y no hay esa cosa de tanta irritabilidad, ¿no? Que es nuestra. Yo creo que algunas partes de Europa lo tienen más, y esas partes más han venido con sus corrientes inmigratorias, por las dudas, como todos somos descendientes no, lo digo, pero creo que hay lugares donde hay más esta cuestión de, ¿no? El orgullo y de la cosa ¿cómo es? La susceptibilidad. Además la susceptibilidad como una virtud, ¿no? Es orgulloso, es susceptible. Son cuestiones culturales. Bueno, una anécdota personal graciosa, que un día llegué, no sé si vos te la conté, llegué a una clase, en la segunda clase en China, con la facultad, estaba estudiando con el profesor, me decía un respeto impresionante. Encima había sido campeón de Kung Fu, un chino enorme, y me atrasé por comprar una remera, no me atendían en la remera de la facultad, yo quería atenderla. Y cuando me di cuenta ya empezó la clase, y había 2 puertas, una ahí y otra atrás. Una como si fuera por acá y otra por allá. Y un pasillo en el medio. Entonces yo entré, queriendo no hacer ruido, se hizo un silencio y todos mirándome y el profesor así. Yo en el medio del pasillo, con la remera nueva, y así, el chino me mira, para de hablar y me hace ¡Coño! ¡Ya! Y me dice, pi, digo, salta patada voladora a los dientes. Realmente pensé que lo había ofendido, se había enojado muchísimo. Y entonces esos segundos, hasta que el chico que traducía del chino al español habló, a mí las patas me temblaban. Y dice el chico, que qué bien se compró la remera de la facultad, qué suerte, ¿me entendido? Pero lo dijo con una vehemencia y un enojo, bueno, digo, y no se enojan. No está esa Vos le viste como enojo, pero yo no me enojo. asusté, claro, y ellos no se enojan, ni se gritan, ni se hablan, no está esa susceptibilidad de ofensa. No se ofende, hay una cosa más natural, más infantil, más relajada. Una gran sabiduría, porque viste que se ríen como chicos, los lamas también. Se expresarán de otra manera. Expresarán su enojo de otra manera. Claro, pero no está, me parece que no está tan a la orden del día como el nuestro. Nosotros somos muy enojosos, ¿no? O tal vez esos sonidos no les significan enojo a ellos. No, claro, pero hay una vehemencia al hablar, ¿viste? Sí, claro. Como el italiano que habla fuerte o el brasileño que habla fuerte. Sí. A nosotros quizás nos significa... No, pero el tono es fuerte. Viste que vos escuchás a un brasileño hablando o a un italiano y tiene una cosa vehemente, ¿viste? Y acá como no entendés nada encima, hasta que se ríen vos temblás. Ahí te diste cuenta que es un chiste. Pero, digo, me parece que particularmente hay mucho enojo. Por ahí está demasiado lleno, y volviendo al lleno y vacío, ¿no? Estamos demasiado llenos, ¿no? Llenos de nosotros mismos. Como que hay mucha cosa. Bueno, algo de lo que se piensa como operación del analista tiene que ver con el vaciamiento, con producir algo del vacío, en lo que está lleno de sentido. Dicho así, la producción del vacío, que tiene que ver con esto que decís, ¿no? Eugene Herrigel, que nombré, a lo que iba era eso, que después se puso famoso en unas películas de los Yankees, ahora lo meten en todo porque es muy linda la frase, y en los 70 lo decíamos, lo habíamos leído, ahora es Vox Populi, por suerte. Que es la historia de que llega Herrigel, como filósofo, llega a estudiar con un filósofo japonés, un gran maestro. Y el gran maestro le sirve té, pero además era maestro de té. Entonces la ceremonia del té, ahí lo que muestran la concentración en lo que hacen, está toda su mente en lo que hacen, lo que sea que hacen lo hacen con una compenetración muy grande, ¿no? Entonces estaba el maestro de té sirviéndole a Herrigel, su colega filósofo. Y para esto cuando llega, Herrigel se presenta y le dice todo lo que, viste, como necesidad de decirle, de chapear de todo lo que escribió y lo que hizo, y todo lo miraba, el maestro japonés. Bueno, termina de contarle a Herrigel, entonces es invitante, y se sirve el maestro, y le sirve a él, y está mirando, es un atardecer muy lindo, y empieza a derramarse el té de la taza de Herrigel. Herrigel dice, uy, mira hasta acá y hasta acá. No sabía qué decir, ¿por qué le dice al maestro? ¿Cómo le dice? Se está volcando. Bueno, ya cuando empezó a derramar por la mesa, le dice, está volcando el té. Y el maestro dice, sí, eso pasa cuando la taza está llena y uno quiere poner más. Se derrama.
como diciendo, vaciate, Harry. Si no, así como venía no te puedo agregar nada, ya está, ya crees que sabes todo, venís a decirme lo que escribiste, no escribiste. Bueno, y ese libro es un libro así, lo que muestra el Zen en el arte del tiro con arco de este hombre. Y cuenta eso, cómo le desestructura su cabeza, cómo creyendo que sabía todo no sabe nada, y cómo desde no saber nada después sabe un montón, pero bueno, a ese punto. Un poco para nosotros tenemos más fresco el viaje de Castaneda con Don Juan, ¿no? Desestructurar toda una cosmogonía para abrirse a otra. Si no aflojás, no podés meterte en la otra. Está bueno porque la intervención del maestro no es con palabras. En arcano. Claro. Y cómo es mucho más eficaz que tal vez le hubiera dicho, no puede ser que usted venga acá y diga lo que fue. Claro. Porque eso es como... Exacto. Lograr eso, eso lo hacen de una transmisión, sin palabras, con hechos, ¿no? Y tiene una eficacia porque eso es... Enseñame. Seguí llenándome de pastillas. Explicando, diciéndole así, no, bueno, es así, ¿no? Como un acto. Es más Y clarísimo. la sorpresa. Me parece que tiene mucho más efecto eso en alguien que estar 2 horas explicándole. Sí, porque además hay una cosa que justamente lo paradójico, lo complicado, que para encontrar el vacío no podemos ir a buscarlo. Todo lo que implique un acto nos aleja de ese vacío. Todo lo que implique hablar nos aleja del silencio. Y eso nos cuesta un montón. ¿Cómo sería? Y justamente, porque si vos, la imagen, ahora podemos buscarle palabras, pero la imagen justamente, sin palabras, esta imagen del Zen, que es preciosa, hay una fuente de agua y en el fondo hay una figura muy bella que da respuesta a una incógnita, ¿no? Una pintura muy bella. Y entonces vos te contaron que en esa fuente está esa pintura, pero cuando llegas hay turbiedad en el agua y no ves el fondo. Entonces lo que uno hace todo el tiempo, si lo digo así, pues sí que tarado, no lo haría, pero lo hacemos todo el tiempo, con nuestro fuentón, está la fuente y para ver el fondo empezamos a mover el agua, para que no esté turbio y ver el fondo. Obviamente vamos a estar así hasta los 85 años y va a estar siempre turbio. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar las manos quietas. Eso que suena tan fácil es lo que nos lleva a la vida. Dejar las manos quietas es el estado contemplativo, el estado de meditación. En ese estado ocurre algo. Las pepitas de oro de lo interno, de lo espiritual, de lo mental, no se van a buscar, vienen solas, pero hay que establecer la situación para que eso ocurra. La epifanía acontece cuando vos generás el espacio para que ocurra. No vas a buscarlo. Que tampoco es una posición pasiva. No, claro. Eso es y ahí viene la paradoja que nos cruje la cabeza Claro, a nosotros. claro. Como me tiro a dormir y no tengo epifanía. Exacto, no se trata de eso. Creo que desde lo occidental una cosa que nos puede arrimar un poquito el bochín a eso es lo que decía Picasso, que la inspiración te agarre laburando. Es un estado de trabajo diferente, ¿no? Si vos pintas, tipo como Picasso, evidentemente está en un estado de conciencia diferente, y ahí le viene la inspiración. Pero más allá de que uno por ahí se duche, te vienen ideas bárbaras, ¿no? Duchándote. Pero también tiene que ver con que parte de tu cabeza está ocupada y estás en un estado donde no puedes hacer nada más que ducharte y estás en aquí ahora, ¿no? Cuando tenés que hacer algo, siempre tenés que hacer algo y tiene que haber un objetivo para lo que estás haciendo, entonces no estás relajado. En los momentos que no tenés más remedio que estar ahí, por ahí pasan esas cosas. Bueno, y ese es el estado. Es un estado contemplativo, que no es lo mismo que una pasividad. Es esa quietud activa, es ese vacío fértil, ¿no? No es un vacío hueco, sin nada. La nada, no, la nada es la nada que no esté llena de cosas que no queremos que estén. La otra vez estábamos hablando sobre el libro 5 conceptos propuestos al psicoanálisis. Y uno de los conceptos que vos traías es la disponibilidad, que tiene que ver con eso, con no ir a buscar, pero sí estar disponible para saber cuándo aparece y la ocasión y poder tomarlo. Si no, pasa de largo también. Exacto, bueno. Son 5 conceptos tomados de China Bueno. que se proponen para La Campbell, laburar... François Julien. François Julien, que bueno, trabaja mucho esta cuestión, ¿no? De psicoanálisis y China. Y los conceptos son disponibilidad, otro es el sesgo,
otro La es alusividad. la alusividad, ¿no? Cómo se dicen cosas en la poesía china o en el lenguaje mismo chino, cómo la alusividad dice sin decir y abre también ese espacio entre lo dicho y lo no dicho, pero que es otro tratamiento que no va de frente, sino que Al lado. es claro. Sí, bueno, y por eso es la experiencia directa, ¿no? Por eso hay cosas que justamente con una analogía, con tangencialmente pasa, porque como son cosas que están más allá de lo conceptual, vos te estás queriendo, digamos, vamos hacia el vacío, vamos hacia ese espacio distinto. Y en ese espacio es como mover las manos del agua, como si hubiera un lugar donde no queremos hacer ruido y llegamos con tacos altos, y no queremos romper el piso, marcamos todo el piso, ¿no? Entonces, en lo conceptual, esa herramienta no nos sirve en ese espacio. Para llegar a entender ese espacio tenemos que parar el pensamiento conceptual. Y entonces ahí tenemos un vislumbre. Eso es, en definitiva, ¿no? El no hacer. Pero no es fácil. Eso es lo Bueno, difícil hablando para de nosotros. la nada, ¿no? Claro, hablando de la nada, ¿cómo hacer para pensar en nada? Claro, lo que pasa es que, bueno, lo que... ¿Cómo lograr esa nada que no es pensar en nada? Sí, en principio una de las herramientas es pensar en algo, no en 200 millones de cosas. Tener un solo pensamiento ya es fantástico. Entonces la meditación empieza por ahí, inhalar y exhalar, claro. Una vez cuando vino Gerardo Abud, que es el traductor del Dalai Lama, él decía que, una de las charlas que yo fui, que la meditación no es no pensar en nada, sino que los pensamientos pasen como nubes, no detenerte, sino que pasa y soltarlo, que no era un vacío de pensamiento que es imposible. Bueno, lo que vos decís en la clase que a mí me encanta, que es mirar los peces pasar, ¿cómo es? Claro, mirar el fondo y los pensamientos pasan como peces. Y los pensamientos pasan como peces, pero no los seguís, sino que los ves pasar. como de soltarlo. Y hay algo de eso que es importantísimo en la clínica, porque cuando hay una proliferación de sentido, muy enlazado al padecimiento de cada uno, si te enganchás con todos los sentidos, lo que haces es inflar más eso. Y la idea justamente es menos, ¿no? Quitarle no es lo mismo consistencia. un trazo de algo. Ahora que estábamos con la música, ustedes no me escucharon el miércoles, pero bueno, yo el miércoles laburé el sonido como un trazo entre el ruido y el silencio. Y me parece que tiene que ver con esto también, que no es lo mismo pensar en nada, que es como un imposible, no es lo mismo el ruido ensordecedor, el sentido y la cosa que prolifera, a extraer un sonido y que eso quede haciendo un poco de borde, de litoral, entre el ruido y el silencio. Es como un ente, ¿no? Sí, y bueno, y ahí está supongo que la cosa, porque en esta mirada más lunar, ¿no? Nosotros, por ahí el pensamiento activo de hacer, de que hay que hacer, y eso es sinónimo de estar vivo, da una luz muy solar, muy clara, muy precisa, digamos. Vemos este árbol, le vemos la corteza y hasta vemos un microscopio y le vemos las células a esa corteza. Yo me imagino, me imagino nomás por una experiencia personal, pero me imagino que para un terapeuta también puede servir eso, pero me parece que esa luz lunar que nos da una idea más de la totalidad del bosque, ¿no? Aunque no defina tan perfectamente, tan nítidamente los contornos, pero nos da una idea de ese bosque que implica el contexto familiar, que implica la historia, ¿no? No solo lo espacial como bosque, ¿no? Y requiere otra mirada, me parece que esa mirada que se focaliza, que es solar, más digamos, asociada al hemisferio izquierdo, y la otra más lunar, más abarcativa, más amplia, pero por ahí no tan precisa, pero sí me da una idea, que es eso que nos pasa cuando conocemos a una persona. Creo que todos tenemos experiencia de eso. Vemos a una persona por primera vez y tenemos una idea. No siempre, pero a veces tenemos una idea de esa persona. Después, no hay que ser necios, y yo ya la conozco, todo bien. Pero a veces nos pasamos por no ser necios y entonces descartamos completamente, porque fue intuitivo. ¿Y qué es lo intuitivo? Y si a mí en la escuela no me enseñaron intuitivo, medio como descalificado estaba. Sí, lo razonado, lo lógico. Entonces, esa primera visión la descartamos, pero la tuvimos. Entonces, después esa persona que vimos, y vimos así como el bosque, después esa persona nos dice, nos da la tarjeta, baila un poco de tap, nos dice, mira que yo conozco a tap. Bueno, y conformamos, descartamos aquello y conformamos la fachada según lo que vemos. A los 2 años esa persona nos sorprende. Y todo lo que ve, y cuando
Pues yo lo había visto hace 2 años. El primer día que le hice así, como le va. ¿No? Bueno, eso como que siempre tenemos las dos miradas. Y esta otra mirada más lunar tiene que ver con un silencio, tiene que ver con no actuar, sino con percibir. El otro es más activo. A ver, ¿y dónde? Ah, estudiaste y venís y voy y busco y miro y asocio y alineo en un pensamiento discursivo lineal. El otro es, me llega. Y estamos descalificados de esa percepción. Freud, con su mente tan científica, pudo elaborar el concepto de atención flotante, que me parece que apunta a esto, ¿no? Digo, él súper tratando de hacer de la psicología una cuestión física, ¿no? Todo tan prolijo, tanto, y el concepto de atención flotante es esto. Bueno, dejarse llegar y escuchar aquello que resuene sin estar, ¿no? Exacto, que resuena una parte tuya que es receptiva y no necesita estar... Claro. Sí, que además está entrenada esa parte, pero pasivamente recibe o receptivamente, ¿no? Esto de atender a cada paciente como si fuera el primero, ¿no? También tiene que ver con eso, me parece. Hacer un vacío de uno mismo, ¿no? Hacer vacío Qué bueno. también, ¿no? Lo propio. Qué bueno. Seguro. Hablo de la mente oceánica, ¿no? Habla en un libro, Freud, uno de los últimos libros, habla de mente oceánica. Habla del sentimiento oceánico, de la vida. no me acuerdo si es en psicología de las masas o en el manejo de la cultura. Hay algo en lo que es la última enseñanza de Lacan, que es donde estaba también más embebido de Oriente, que Lacan lo llama el no todo, y me parece que tiene que ver un poco con esto, porque esa aspiración a querer saber todo del otro, al querer conocer todo, esa cosa más racional, de mucho pensamiento, de mucho sentido, tiene como esa aspiración al todo, al lleno, si querés. Sí. Y Lacan recomienda o orienta para la posición del analista trabajar con el no todo, algo que haga lugar, que no es el todo al que le falta una parte, sino que es otro modo de relación con la cosa. Me parece que Es lo que falta y nunca se va a completar. Digamos, contar con que hay algo que nunca va a estar lleno. pero poder aceptarlo, no intentar colmarlo todo el tiempo. Y no rellenarlo. Lidiar con no eso. tapar. Esa incompletud y Aceptar ese que es vital esa agujero, incompletud. seguro. Porque además hay Llenar de algo, masilla, queda completo y se murió. hay algo apaciguador en eso también. Para uno. Está con el yesito, ya no se me mueve más, está Sí, completito. sí, sí. Todo eso vacío crea también angustia, en ¿no? pensar, el otro día en esto que leían en la clase, de que lo innombrable tiene un costado apaciguador. Es cierto, porque si uno lo piensa así, dejas de buscar palabra todo el tiempo. ¿Sí? Bueno, va a haber algo innombrable, listo, permite un punto de detención. Aceptar El ese principio de claro. incertidumbre. Bueno, el siglo XX vino con todo eso, con Freud, con los físicos cuánticos que venían con el principio de incertidumbre, que Hay no... una clase de Lacan que está en YouTube que dice algo así, no tengo una buena noticia, van a morirse. Claro, eso ya está resuelto. Qué bueno. O sea, Sí. como eso, bueno, lo que pasa es que para el neurótico Relájense, el final ya lo tenemos. la eternidad, ¿no? Hacer de eso algo que es posible, la finitud. No, me quedé con esto que traía Gustavo de cómo atrapar algo que va más allá del concepto, porque me parece que esa es la cuestión, ¿no? El pensamiento todo el tiempo está hilando, ¿no? Y porque justamente Lacan en la última enseñanza me parece que anda por ahí también, ¿no? Cómo nosotros que somos seres de palabra podemos tocar algo más allá de la palabra, ¿no? Tocar algo del cuerpo, que tenga que ver más con el cuerpo, con la satisfacción. Pero sigue siendo con la palabra, ese es el único. Con la palabra, momento. pero Nosotros también estamos limitados. con la palabra, pero Para ellos no. no, pero me parece que sí, con la palabra, pero cuando él dice algo que va más allá del concepto, es con qué de la palabra. Porque no es con la palabra que va con la vida del sentido, como vos traías. Bueno, si se hubiera puesto el maestro a explicarlo, ¿no? Porque usted viene lleno de sentido, creído, que usted sabe todo. Entonces se ofende, sí, reacciona, se protege contra eso. Sí, Si no, bueno, Pero es un acto que es simbólico. Y hay una transferencia previa en este sentido de la... Bueno, pero es el gesto con la palabra. No, si no, nos quedamos mucho, por ejemplo, en el testimonio de Silvia Sama, con usted y solamente lo hubiese agarrado. Claro. Pero Millar le dice, usted me provoca esto. Pero es otro modo de usar la palabra que me parece que no tiene que ver con completar Pero el le produce sentido. cierto efecto de perturbación a Sí. alguien, sí. no sé cuándo. Sí,
La palabra Sí, pero tiene el con- efecto de una interpretación eso. Claro. Tiene la estructura de la interpretación, esto que... Porque es está el gesto ahí, pero bueno, también. Y Sí, después, pero una palabra le que agrega. agujerea. O sea, en ese punto me parece que es pensar el más allá del concepto. Es Con algo el que Lacan concepto. empezó a trabajar, ¿no? Ya, o sea, nosotros por el un seminario que se llamaba Los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Sí. ¿No? Y después, por fuera de eso, se metió a trabajar con el objeto. El objeto no es un concepto. Me parece que a partir de ahí se abrió otra línea de la enseñanza, que bueno, es trabajar con esto que no es aprehensible con la palabra, ¿no? Algo escapa a la palabra todo el tiempo. Me parece que por ahí exacto. para el tema Existe de la vida pensar después de la palabra. Bueno, Hay algo por así, fuera, claro, hay algo por ¿no? fuera. Es como, bueno, una explicación, una forma desde Oriente. Ahora estuve justo con un chino, un maestro, que me explicaba algo así como que el sistema nervioso y el cerebro es la semilla de donde crece la mente. Es como la sustancia, la raíz física de algo que trasciende eso físico, con un follaje mucho más vasto, ¿no? Y nosotros siempre nos quedamos en esa parte tangible, y es mucho más grande, ¿no? Y esa parte tangible es la que sí decodificamos con conceptos, encasillamos en conceptos, se maneja con lo conceptual. Pero cuando creemos que solo lo conceptual es lo real, lo demás se transforma en mágico y metafísico, Claro. y, ¿viste? No, digamos, si aceptamos que lo conceptual es una parte de la realidad y que existe otro enorme parte de la realidad que no puedo cuantificar, digamos, o meter en concepto, ya empiezo a aceptar eso, ¿no? Bueno, después ver cómo me muevo en ese medio. Pero ya aceptarlo ya es fundamental. Y el medio, la forma de moverme, bueno, es el silencio, el no hablar, el no hacer, en este sentido de no querer imponerle conceptos a lo que no los tiene. Porque ahí nos va a confinar a este lado. Es como si fuera una ventana y la mosca pega. Somos como mosca contra la ventana, desde lo conceptual. Para pasar al paisaje que está atrás, tenemos que abrir la ventana. Y abrir la ventana es dejar las manos quietas y aparece el fondo del estanque. ¿Eso es el Wu Wei? Sí, ese es el... ¿Eh? No actuar, Ya no está interferir. reinteriorizada. No actuar, La no imagen que interferir. pusimos, Genial. claro, Es- pero además, Es me no di interferir, cuenta, no actuar, no es pasivo. el dibujito del centro es una manera de dibujar el Wu Wei también, pero me enteré buscando una imagen Es un para vacío, poner en es este el espacio. vacío, claro. Ah, el Es dibujito el del vacío que contiene El todo. dibujito del centro es Es el un vacío. círculo que no se cierra sobre sí Claro. mismo, Claro, es que es un un trazo, trazo además, un chino, trazo claro, es caligráfico. un trazo Sí. que cuando buscaba imágenes para poner para el grupo, encuentro que la imagen del Wu Wei, nosotros tenemos otra escritura, yo tengo más vista otra escritura del Wu Wei, y la encontré como una imagen posible, Sí. pero no me dejó copiarla, así que copié la otra. Mis problemas con, sí, Sí. claro, ¿De mis dónde problemas va? con la tecnología. Sí, lo que... Bueno, pero eso también es Wu Wei. Sí, No si te empecinabas en tratar de no, lo que pude poner es lo que pude poner y Hay una historia de Lacan y François Chen, que es a quien él le pregunta, con quien él estudia algo de lo chino y lo oriental, que Chen lo que cuenta es que la pregunta de Lacan era cómo poner en relación o cómo mantener junto lo que no va junto. La palabra, lo que tiene nombre y lo que no tiene nombre, para pensarlo clínicamente. Y Chen lo que le dice es que una respuesta posible es el vacío intermedio, que funciona, que permite mantener junto lo que no está junto y que no se confunde. Y el ejemplo que da, por ejemplo, es la montaña y la nube, o el agua y la arena del mar. Dos cosas que se superponen, pero que nunca se confunden, pero que no tienen una relación de exclusión, se pueden tocar. que se tocan y que uno lo que tendría que buscar como analista es, bueno, un modo de actuar ahí. Y lo diferencia de lo que es la frontera o el límite, por ejemplo, entre dos países, que es exclusión. Esto no, sería otro modo, pero que no se confunden, se mantienen siendo distintos, pero están en relación. Y heterogéneas, ¿no? Porque una cosa es la nube y otra cosa es la montaña, una cosa es el significante y otra cosa es el goce, porque Lacan en un tiempo bastante prolongado de su enseñanza pretendía con el significante y con la palabra resolver todo
el padecimiento, y cuando toma lo chino es cuando también empieza a hablar del no todo, claro, del vacío, de producir el vacío, de añadir el vacío. Y encontró otra aproximación al paciente. Claro, sí, no todo se resuelve con la es palabra, otra clínica, ¿no? Directamente, porque una cosa es la dirección de la cura pensada en que algo no dicho tiene que ser dicho, y otra es decir, bueno, hay algo que nunca va a ser dicho. Veamos cómo Y tampoco andamos. hace falta. Digamos, Y sí, claro, no es indispensable que todo sea dicho, por eso tiene un pero puede costado tener una apaciguante. solución sin haberlo dicho. Exacto. Y puede ser apaciguante incluso. Sí, pero lo que pasa es que no es nuestra lógica, uno tiene que estar todo el tiempo como pensando, Llenando teniendo eso el vacío. presente, porque de hecho el libro de Chen no se llama Vacío y Lleno, se llama Vacío y Plenitud, porque la plenitud no tiene que ver con lo lleno. Qué bueno, claro. Sí, está buenísimo. Claro. Ese libro es divino, se los recontra recomiendo. Es sobre pintura y caligrafía. Ahora hay que ver. ¿Cómo se llama? Vacío y plenitud. Ahora que sacaron los impuestos a los Era libros, carísimo. 700 pesos sale Vacío y Miren, plenitud y 700 pesos esto sale sale la escritura poética china. Ahora sacaron los impuestos a los libros, se van a poder conseguir. Me hiciste acordar, Ceci, algo muy gracioso que me pasó una vez. Yo trabajaba en el gabinete de una escuela y viene la fonoaudióloga así como desesperada con una pregunta. Te tengo que preguntar algo. Se me pararon todos los relojes de mi casa. ¿Qué quiere decir? Entonces yo le digo que tenés que comprar pilas. ¿Y por qué a vos? Porque Esa gente que busca ponerle sentido a todo. Y además que vos le das respuesta. Y que yo dé la respuesta, ¿no? Y me pareció muy gracioso y cuando hablabas esto me acordaba porque es algo que no tiene que ver con lo lleno, sino eso, vaciar, ¿no? No todo tiene por qué tener un sentido, además. Sí. En la revista Victoria, la última, hay una entrevista que en realidad es la filmación de una charla que dio un artista plástico, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero hay un momento donde habla él de cómo necesita ir vaciándose para llegar al momento de pintar. Muy bueno. Está muy bueno cómo lo cuenta él, cómo lo va transmitiendo. Sí, Me parece que se me ocurría esto de que más que un vacío que deje con la mente en blanco sin poder pensar nada, es como otro estado, ¿no? Como permitir llegar a, que quizás tenga más que ver con la concentración, con dejar que las imágenes aparezcan, con soltar el brazo, como ir llegando a ese lugar. Wu Wei es eso, es el no actuar, no interferir, es el vaciarse de lo que no hace falta. Un poco lo que decías vos, ¿viste? Esa conciencia oceánica se dice, Sentimiento oceánico. No, flotante, la atención flotante. Vos ya tenés elementos y herramientas para leer lo que está pasando, pero confías en esas herramientas y no estás forzando a hurgar por el otro, ¿no? Y también me imagino que para la persona, cuando una de las cosas que es la ansiedad, ¿viste? Que vos tenés 3 problemas y estás más o menos relajado y le das un tiempo a los problemas. En el momento de la ansiedad se te amontonan los 3 problemas y te morís. Y una semana antes esos 3 problemas tiran su curso, ¿no? Y bueno, en el Zen en tiro con arco, una de las cosas que le transmiten a este tipo, pero no es que le dicen, sino que le transmiten, tira, y no tira, y tira y no le emboca, tira y no le emboca. Entonces viene un día le dice el maestro, no, pero vos querés dar en el blanco, así. Pues hace 2 meses que me decís que le tira el blanco, ¿viste? No le dice nada y se va. Bueno, esas cosas, ¿viste? Y esa ansiedad, cuando dejás de tener el propósito, acontece. Y vos sos uno con el blanco. Y ya no querés tirar el blanco, porque sos vos acá, el blanco allá. Bueno, esas cosas, ¿no? Y es un poco una analogía que sirve, es la navegación a vela. Creo que sirve para el terapeuta y para el terapiado, para uno, para todos. Esto de no forzar, el vacío como relajación, como soltar, como no querer aferrar, no llenarse, para dar seguridad, parece, no es mentira, digamos, el principio de incertidumbre es real, que conviven el mar y la arena es real, la nube y la montaña es real. Ahora, que lo aceptemos o no es otra cosa, a partir de que uno reconoce que es real
y me va a facilitar las cosas aceptarlo. Si no, me consolido en mi neurosis de establecer una realidad, parte de la realidad. Pero pasa que culturalmente no nos dejaron muy claro que es real y que conviven la playa, la arena y el mar, la nube y la montaña. Entonces, en la medida que yo suelto y relajo y no me muero, va a ser más grata la vida. Pero tengo que animarme a no morirme, es decir, me tienen que convencer de eso, pero por ahí no con palabras. La navegación a vela es una buena analogía porque yo llego y le quiero imponer al velero ir para allá, porque yo quiero ir para allá, ¿viste? Entonces, y no hay un motor, con el motor voy rompiendo las olas. Acá tengo una vela, tengo el mar, las corrientes y el viento. O negocio, o me hundo, o no me muevo. Tengo que negociar con la fuerza. Por ahí ir para allá es ir contra el viento. Exacto, ir para allá es ir haciendo así. No voy para... usar... Exacto, para ir para allá voy para allá. ¿Cómo? Y sí, y ahí pega la vuelta, la botavara y voy para allá. Y después voy para allá. Y así voy a llegar. Ese tipo de negociación es el no actuar. Y no es pasivo, es bien activo, pero de una forma receptiva, de una forma de no interferir con el curso del viento, del mar, ¿se entiende? De la vela. El otro es, pero nuestra cultura es así. El tercer determinado, yo rompiendo. ¿Leyeron Costa Mosquito, la Costa Mosquito? Ah, es un libro impresionante. La Costa Mosquito, no recuerdo el autor. ¿Está la película? Sí, de la película de... Harrison Ford. Sí, con Harrison Ford. Sí, la película la vi. Que es, ¿cómo se llama el director? Que es que siempre está contraponiendo civilización y naturaleza, ¿no? En todas sus películas. Bueno, nada, es un tipo que viene con toda la cosa esta de transformar la realidad para las civilizaciones. Hace unos desastres. Está muy bien caricaturizado ese extremo, ¿no? De que todo funciona, todo se puede optimizar mediante la razón, frente a lo otro que es el término medio, no es el salvaje, es negociar con la naturaleza y con la propia naturaleza. Uno fuerza toda la naturaleza, la del entorno y la propia, ¿no? En esto de llenar, en esto de actuar, en esto de romper, en esto de no poder relajar, no poder hacer vacío, no poder hacer silencio. Pienso por ahí en lo que estaba hablando en lo terapéutico, ¿no? de la persona que está llena de ruido, por todo por el momento que pasamos. Pero cómo pero, bueno, respirá hondo. Quiero soluciones. Bueno, ¿qué hago? Si te doy más, te llenas más. Sí, bueno, se ven las presentaciones por ahí en la clínica con una urgencia. Esto que decías de la pausa. Muchas veces se produce un cierto vaciamiento. Que ya es sencilla, produce algún efecto terapéutico por ahí. Cuando se viene con esta urgencia, con esa demanda de cualquier cosa o con... Ya en la pausa... Sí, me hiciste acordar... El otro día, el viernes pasado, vi por primera vez a alguien y vino muy cargado con muchas cuestiones laborales, muerte del padre, problemas de pareja, mucho. Abrumado. Entonces lo que le digo es esto, necesitas una pausa. Y cuando se va me dice, ¿y no tengo ninguna tarea para la casa? Menos le digo, ¿viste? Y lo dejo ir. Porque hay una cosa de... Sí. Y ahí que hubiera una tarea para la pausa desde otro ámbito. O sea, desde el pensamiento no puedo parar el pensamiento desbocado. Entonces ir a la respiración, ir a otras herramientas, ¿no? Claro. Sin palabras. ¿Pero qué hay? Más pensamiento produce esa cosa exponencial de no parar. Entonces, bueno, reconocer los pies, la respiración. Yo recuerdo una vez que empecé a trabajar con gente con ataque de pánico y una alumna me presentó un psiquiatra con el que hablamos un rato, muy agradable. Pero me acuerdo que mientras hablábamos, yo le decía sí, porque cuando uno baja, es decir, estamos parados así nosotros, ¿no? Respiramos cortito, los hombros tensos y las rodillas trabajan. Eso sí, si yo me asusto, estoy así. Por lo tanto, si mi postura habitual se parece al susto, y ya me va a crear vértigo, me va cortita de respiración, eso genera ansiedad, no estoy bien oxigenado. Entonces, ya hay algo ahí que falla. Entonces, si yo me aprendo, pues una cuestión, además nos enseña a pararnos así. Si me reacomodamos la forma y me dicen, no, mirá que te podés parar así, respirar abdominalmente, soltar el diafragma,
te oxigenas mejor, se relaja la cara, algo cambia, algo pasa. Y yo hablaba con este hombre y él me decía, sí, porque en el esquema, ¿cómo decía él? El esquema corporal y la representación. Primera vez no entendía, después la tercera, cuarta. A la quinta vez que me dice, empecé a entender, digo, pero espera, yo no hablo de la representación, hablo del cuerpo real. Y me pasaba que este hombre era el cuerpo, era la representación de... ¿Viste lo que aparecía en la pantallita de la cabeza? Decía, no, pero hay un cuerpo. Pensamiento. Claro. Entonces, si el mismo terapeuta tiene esa concepción de las cosas, ¿qué le queda al paciente? Digamos, claro, salí de la pantallita es la que está en cortocircuito. Si todo es la pantallita, cagué, se acabó el mundo. No, eso deja que funcione mal, no te da problema, se va a arreglar. Fíjate todo lo que tenemos por este lado. ¿Vos sabés que se rompió el televisor del living o titila la lámpara del living? Si no tengo más que el living para vivir y la radio hace un ruido, no puedo parar el ruido de la radio, titila la lámpara y no da el televisor y no tengo otro lugar donde ir más que el living, empiezo a pegar contra las paredes. Entonces si alguien te agarra la mano y te dice, vení, mirá el jardín. Qué bueno, viste, hay un jardín que sigue el living así. Después se acomoda, ahora viene el técnico, dejá que lo arregla. Vos mirá el jardín y se va a ir acomodando, ¿se entiende? Pero si estamos confinados a esa pantallita y el cuerpo es una representación, no hay salida. Entonces el cuerpo es real, entonces si te parás distinto, respirás, la persona que está... Y, bueno, pará, respira, después vemos todo eso. No tengo solución para eso ahora. No tenemos. Respira. Y vas conociendo el jardín y otros lugares, otras habitaciones de la casa. ¿No? ¿Se entiende? Y bueno, y eso es parte del vacío. Se dio cuenta de eso también a lo largo de su enseñanza. ¿Y en herramientas, en la terapia se incluye la respiración, la postura? No, pero sí, por ejemplo, sí el cuerpo. Sí. Sí dice que una interpretación que no toca el cuerpo no pasa nada. Pero, digo, tan fuerte que cambió la manera de nombrar, de referirse a una persona. Siempre la había llamado sujeto, y sujeto tiene que ver con las palabras, con los significantes, con lo que se arma en ese ámbito, entre los significantes. Y en un momento de la enseñanza lo pasa a llamar en francés parler, que es el ser hablante más el cuerpo. Incluye el cuerpo en la manera de nombrar a alguien. Entonces, hay intervenciones desde lo corporal, son las menos, trabajamos más con la palabra, pero la idea es que la palabra toque al cuerpo. Por eso esto que traía Ceci de la pregunta de la Canachen, cómo mantener junto lo que no tiene nombre y lo que tiene nombre, es esto, es la palabra y el cuerpo, es el significante y el goce, es el saber y el agujero, es el sentido y el fuera de sentido. Y el sentir cuando no le puedes poner palabras a lo que sentís, pero lo estás sintiendo, ¿no? Sí, claro. Porque nuestra herramienta no deja de ser la palabra, es todo un tema de cómo intervenir. A mí se me venía el caso también de una paciente muy alocada, que ya le he mandado a hacer yoga. Y me dice, ya sé que tengo que llamar, ya sé que tengo que... Bueno, y lo pospone, ¿no? Pero muy alocada. Y a la parte que, digamos, algo de esto vamos trabajando desde la palabra, desde las vueltas. Yo empecé a citarla un ratito antes de cuando era su turno. Si ella llegaba, yo le dejaba musiquita, un saumerio, o a veces la hago pasar cuando una voy al consultorio de mi casa, la hago pasar y la dejo 5 minutos que me espere en el diván, acostada, y ella misma, digamos, lo empezamos a situar, digo, no es que me pongo a darle clase ni a cómo respirarme, pero ella misma empieza a encontrar y dice, ¿qué es el lugar donde yo paro? Yo sé que necesito parar, ¿no? Entonces de a poquito, y la sesión no la podríamos arrancar si no es con esos 5 minutos, porque está alocada, entonces es como lo real mismo, de que pare, que haga una pausa, que respire, que escuche música, que lo quisiera, como para... Es el único lugar donde apaga el celular y ella... Pero desde el saber inconsciente también hay algo ahí que se empieza a trabajar, porque con eso no... Pero es el modo de introducir el silencio para ella, porque hay pacientes que no escuchan el silencio, no lo soportan y lo llenan enseguida, y vos intervenís y otra vez, ¿no? A veces la intervención misma como silencio, pero acá es un silencio en acto, una pausa. Está disponible ella a escuchar, a practicar. No logro que ya me empiece yoga, ¿no? Pero bueno. No, pero bueno, hay algo. Pero al análisis. Y llega al análisis. Claro, algo. No es poco. Es que tiene que ir de la mano. Después hablamos siempre de complementario, no de alternativo, complementario. Todo tiene que ir cuerpo-mente, llegar al equilibrio cuerpo-mente. Entonces habría que
aproximarse por todos los medios, ¿no?, a ese equilibrio. No se puede solo de la palabra, y tampoco desde el cuerpo sin conceptualizar lo que estás transformando y aprendiendo, ¿no? Yo creo que van de la mano. Y esa es la revolución que hay que establecer para estar mejor, más plenos, más reales, ¿no? ¿Querías decir algo? Sí, no, en realidad tiene que ver con todo lo que último que está diciendo. No es como pensaba como que en la estructura del dispositivo hay algo que sí que genera ese vaciamiento, ¿no? La disposición del analista en ese silencio, la disposición a escuchar, como más allá de cualquier intervención que se pueda hacer dirigida a vaciar. Bueno, esto que contabas vos, me parece que tiene que ver con lo que decías vos, con el ejemplo que dabas, ¿no? Como que ya en la misma estructura. Y pensaba también eso que hablábamos de la atención flotante. Por otro lado, la asociación libre también es de alguna manera largar, seguro, no sé, ¿no? Y seguro no se sabe de qué, o sea, se encuentra uno ahí de qué. De hecho, cuando Freud la enunciaba, decía, libérese de las críticas, o sea, lo que vaya surgiendo y daba la indicación. Aunque le parezca que no tiene nada que ver, o lo avergüence, o le parezca... Daba casi el mismo ejemplo de las nubecitas, porque dice, imagínese que está en un tren y va describiendo lo que ve. No sabía eso. Qué bueno. Claro, de soltar el control, ¿no? Que eso es una forma de soltar el control. Que me parece que Freud nunca pensó que todo podía pasar por la palabra. Lacan sí, pero Freud siempre decía que había algo de una energética, una libido, una energía que no sabía bien y nunca tuvo esa aspiración. En eso me parece que Lacan en su última época se vuelve más freudiano. Porque Freud no tiene ese forzamiento. No, por ahí lo intenta pensar desde la física de la época. Claro. ¿No? O desde la biología, la neurología. Las pulsiones no se expresan verbalmente, ¿no? La pulsión es muda, Claro. se define así. Claro. Tiene Uno, color bueno, de lo sumo vacío. le podés poner nombre después, pero la pulsión no Hay es un conceptual. recorrido, una insistencia, bordeando un vacío, sí, incluso se dice así, pero no... La noción de libido tiene energética. Claro. Sí. Y Freud siempre incluso dice lo que no se puede dominar, lo define con eso, ¿no? Indominable, dice, o son las traducciones. De las traducciones que no llegan, ¿no? Que la palabra no sé si existe. Claro. Nosotros leemos y repetimos cosas que traducen y no existe, pero bueno, son nombres para las cosas. Sí, cuando estás hablando del ego mencionaste un cuarto, dijiste algo de 4 términos. No, las 4 nobles verdades del budismo. Diciendo del ego hoy. No, lo que se me ocurre ahora del ego, no, las 4 nobles verdades, supongo. Las 4 nobles verdades que plantea Buda. Claro. Y otra pregunta, el concepto de Ikigami. ¿De qué? Ikigami. Ikigami. Sí. No sé, es japonés eso. No sé. Eso es japonés, pero no sé qué es. Claro, Contame. tiene que ver con la realización de una actividad que sea propia y que constituya, digamos, el propio desarrollo de un paciente japonés. Por eso está cuidado. Claro. Entonces él está ahora con que quiere encontrar su Ikigami. Leyeron Lo más singular sería. Claro, encontrar cuál sería su actividad propia. Que lo expresa. Yo lo busqué, lo googleé y justo vi yo. Eran 4 o 5. Bueno, el japonés le puso nombre, pero... armados, pero sí superpuestos. Ese es el nombre japonés, pero todos es el camino a la salud, encontrar tu razón de ser, ¿no? Aquello que te llena, que te expresa. La singularidad. Claro. Cada uno. Eso es sin ánimo de salud. Mientras no lo encontrás, es más difícil. Una vez en una clase de Tai Chi, Gustavo dijo una cosa que con Marisol, que después yo creo que te pregunté, lo anoté, que era algo de la meditación. Sí, nosotras dos. Que dijiste algo así como que la idea es quedarse a la orilla de lo que es, contemplando, sin intentar ponerle nombre a las cosas. Nosotras andábamos con lo innombrable. Sin contemplar. ese esforzamiento. Sí, bueno, de eso habla el budismo. Digo el budismo porque es una forma de entender la naturaleza de la mente desde otro lugar, ¿no?
Por eso tanto psicólogo le interesa el budismo y se fascina. Porque al ponerle nombres a las cosas estás haciendo la representación de, estás conceptualizándola y ya entonces la volvés a la pantallita. Claro. Por eso se habla de experiencia directa en el Zen. Es trascender. Una frase muy linda, el estado meditativo es ver las cosas desde adentro. Es ser uno con la esencia de las cosas y entenderlas, sentirlas. Si yo lo quiero explicar, no lo voy a poder explicar. El Tao Te Ching arranca. El Tao que se puede nombrar no es el verdadero Tao. Está clarísimo. La primera oración. Si vamos a hablar de esto, si nos ponemos a hablar, ya no hablamos de esto. Mirá que si hablamos de otra cosa. De esto no podemos hablar. Vamos a aproximarnos, a darnos una idea. Claro, ya me lo fijaste. Después hay una cosa que no, eso es una pregunta, ¿no? Pero yo todos lo experimentamos eso. Lo que decíamos de tener la primera mirada de alguien, o se establece una empatía con algunas personas, es más fácil que con otras, ¿no? Pero por ahí uno puede desarrollarlo como profesionalmente y afinar ese instrumento. Y que cuando uno se vacía de sí, está más perceptivo al otro, ¿no? Y tiene que ver con esto, de ponerle nombres es, bueno, esta persona le está pasando, pará. Dejate llenar por esa persona, pero dejate llenar, para eso tenés que vaciarte primero. Y una vez que te llenaste, sentí que le está pasando. Suena, pero suena a drogado, pero eso ocurre. Percibir al otro. Pero ¿y cómo? No sé, pero estás percibiendo lo que le pasa. Es posible, pero no se puede explicar solo con lo racional, ¿se entiende? Y ese vaciarse de sí para sentir al otro, para que el otro te llene, para entrar en empatía. Y si uno lo puede manejar en términos terapéuticos es fascinante, ¿no? Y yo creo que ahí es donde viene el laburo, que no es, entonces es mágico, es chamánico, no es científico. Un maestro, Yang Yumin, con el que yo tomo todos los febreros un retiro, los campamentos de verano, le llaman, él dice, muy cientificista, el tipo es ingeniero, es maestro de Qigong y de Tai Chi, y él dice que lo que la ciencia no puede explicar, reencarnación incluido, todo aquello que no es que no sea real. En todo caso, ¿cuántas cosas hay que la ciencia hace un siglo no explicaba y ahora sí? ¿Cuántas está empezando a encontrarle la vuelta? Si hablamos de lo que es cosmología o partículas elementales. Entonces dice, démosle tiempo, porque no hay cuestiones que no son parte de la realidad o no son está lo que no es real, lo que es falso y lo que es científico. Todo va a poder ser explicado de alguna forma, pero cuando llegue su momento, que tiene que crecer la ciencia, está en pañales, explicado en otros términos, pero explicado, es entendido. A mí me gusta mucho que lo trabajan, como lo elaboramos cuando elaboramos para el seminario de Paula, ¿no? Cuando elaboramos No Locas del Todo, sí. Que decía, ¿te acordás que las cosas no necesitan tener un nombre para existir? Son cuantificables, claro. Pues la ciencia tiene que cuantificar. Claro, hay algo de que no todo puede ser atrapado por la palabra, por la referencia. Debe ser aceptado aún sin poder ponerle nombre, aún sin poder pesarlo o medirlo. Pero existe, ese es el gran, ¿no? Sí, está claro. Otra cosa que me parece interesante de lo que estamos hablando es el trabajo de reducción a lo simple, ¿no? De vaciar de sentido y de... Cuando Lacan habla del rasgunario, el trazo que marca una persona, que la define es una cosa, algo simple que uno tiene que ir como despejando y hacer un trabajo de reducción. Lo toma de lo chino también. En relación a eso, esto de la atención flotante es hacer una reducción, digamos, porque no es que, bueno, uno casa ahí un significante, ¿no? Sí, y lo recorta del discurso y del bla bla bla. Y por algo recorta ese significante también, ¿no? O a veces. Y cuando lo devuelve, muchas veces pasa que el otro no se hace cargo y no sabe que dijo lo que dijo, ¿no? Porque uno habla mucho y se escucha poco, entonces hay algo de... Sí, ese creo que es el nudo de como decía Mafalda, nadie puede ser los halls de sí mismo. Como siempre, Mafalda tiene toda la respuesta. Claro. El gran problema es ese, ¿viste? Si un tipo te dice, claro,
soy narigón, qué macana, tengo una nariz así, todo bien, ¿viste? Bueno, qué sé yo, hay narigones macanudos, le decís vos. Pues si viene con una nariz así y te dice, hay que matar a todos los narigones, es lo que está pasando todo el tiempo. Eso a uno le salta la térmica, ¿no? Detesto a la gente que habla fuerte, te dicen. Bueno. Claro, eso es muy, muy esquizofrénico. Pero porque hay algo de lo propio que no está reconocido. Justamente Claro, eso. lo mismo, claro. Es esto Se pone afuera. Se pone en el otro, pero es algo de lo propio que no está, que está ahí, de entrada, como vos decís. Esto que se Y Jung tiene la frase esta que es linda, que todo lo que se niega y se manda al inconsciente tipo desván, vuelve como destino. Si todo lo negado tapiza la realidad, porque vos la tapizás con lo que negás. Es buenísimo. Bueno, Lo rechazado retorna. lo forcluido en lo simbólico retorna en lo real, dice la Caneceta, ¿no? Como a lo que no le haces lugar te lo encontrás a la vuelta de la esquina. Exactamente. Entonces con Tomás, por Mira, eso... lo que pasa es que hablar de destino desresponsabiliza. O sea, estas son cosas del destino, que tenía que pasar por desgracia. Eso saca responsabilidad, que hay algo propio puesto ahí. Claro, ¿no? claro. Hay, Sí, sí, vuelve, te lo vas a volver a encontrar, pues no está resuelto, así te cargo de una vez, Hacete no volver cargo. todo el tiempo. Claro. Bueno, lo voy a presentar al final, porque empezó a hablar y no lo había presentado. Gustavo Villar, profesor de Tai Chi Chikun, director del centro. No nos dijo más nada para presentarte. Tiene un Escribió libro un libro escrito. muy interesante que si lo quieren Que te digo, ¿cómo conseguir lo lo podemos presentamos? sacar. Gustavo Villar. Sí. Yo les pido disculpas por no haber hecho un rato de silencio. No lo pasamos hablando, haber hecho un buen silencio. ¿Perdón? En torno, No sirve el ego, ¿no? El- Como Villar. Claro, ¿no? claro. justamente. Así que bueno, mil gracias. Bueno, No, gracias. muchas gracias. Gracias.